alegoría que nos han mostrado en las enseñanzas nos ubican un lugar, un espacio, ¿sí? Entonces no estamos acostumbrados a ver la totalidad del panorama, como que nuestro abanico está cortito, nomás lo abrimos dos cositas. Está pegado con cola loca. Exactamente. Esa es nuestra incapacidad a veces de entender las cosas o de tener las respuestas más correctas. Pero, por eso, ese es el punto. O sea, pensamos que lo que hemos entendido es todo. Pero si lo analizamos poco a poco, vamos viendo que hay algo más, ¿sí? Algo más de eso. Entonces, bueno, perdió la vida, perdió eso que hacía que el hombre fuera capaz de recibir el amor divino, que fuera capaz de recibir a Dios y de pagarle en amor a Dios en la misma medida. Ahora, con esto que hemos hablado, yo les pregunto, María, bueno, ¿para qué les pregunto si no van a contestar? O sea, pregunto, te pregunte. Ya si contestamos o no, eso ya es otra cosa. Si María es inmaculada, ¿qué quiere decir que María es inmaculada? Ya sé lo que me van a contestar, que no tiene pecado original, pero eso no me dice nada. ¿Qué es María? ¿Qué tiene María al ser inmaculada? O sea, que ella tiene lo que el hombre no, lo que el hombre perdió. O sea, que tiene la voluntad divina y la vida divina. Y la vida divina en ella. Ella permanece tal y como Adán fue creado. Tiene su vida, su naturaleza humana igual que nosotros, pero también tiene aquel regalo que Dios le hizo al ser humano de darle su vida y darle su voluntad divina. Que eso es lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Dios quiere darnos. El único problema es que nosotros no lo podemos recibir todavía porque no tenemos la capacidad de poderlo tener y de poderlo conservar. Pero María sí. Entonces, por eso María es capaz de tener todo esto que hemos ido viendo, que ahorita es el amor divino, la depositaria del amor divino, la depositaria del perdón, de la misericordia y la depositaria de todos los bienes de la redención. El magisterio de la Iglesia, San Pío X, en el año de él fue papa de 1903 a 1914, y él en una encíclica, de la encíclica Ad Diem, que fue publicada en el año de 1904, dice: por esta comunión de dolores y de voluntad, fíjense lo que dice, por esta comunión, ¿qué es comunión? Unión, por esta unión de dolores, o sea, los dolores de Jesús, ahora María los tiene, y de voluntad entre María y Jesús. Entre María y Cristo mereció ser dignísimamente hecha reparadora del orbe perdido. Reparadora. Aquí está basado este nuevo dogma de corredentora. Y eso está desde principios del siglo pasado y dicho por San Pío X, Papa. Dice, y por tanto, dispensadora de todos los dones que nos ganó Jesús con su muerte y su sangre.
que es dispensadora. Es la que distribuye, la que otorga, porque ella lo posee todo. Puesto que aventaja a todos en santidad y en unión con Cristo, y fue asociada por Cristo a la obra de la salvación humana. Dice, nos merece lo que Cristo mereció y es la ministra principal de la concesión de las gracias. O sea, todo lo que Cristo nos consiguió está depositado en María. ¿Qué nos consiguió así rápidamente? La salvación. Ah, caray, ahora sí se puso la cosa medio difícil. Porque si la salvación está en María, ahora el que no acepta a María, nadie entra al cielo si no es por María. Vamos a leerlo. Dice, hija, ¿cómo es bella mi mamá? Su majestad es encantadora. Ante su santidad se abajan los cielos. Sus riquezas son interminables e incalculables. Ninguno puede decirse similar a ella. Por eso, ella es señora, madre y reina. Pero ¿sabes cuáles son sus riquezas? Las almas. Cada alma vale más que un mundo entero. Ninguno entra en el cielo si no es por medio suyo y en virtud de su maternidad y de sus dolores. Así que cada alma es una propiedad suya. Por eso se le puede dar de hecho el nombre de verdadera señora. Mira entonces cómo es rica. Sus riquezas son especiales, están llenas de vidas parlantes, amantes, que alaban a la celestial Señora. Como madre, tiene sus hijos innumerables. Como reina, tendrá su pueblo del reino de la divina voluntad. Estos hijos y este pueblo formarán su corona más refulgente. ¿Quién como sol y quién como estrella coronarán su augusta cabeza con tal belleza de raptar todo el cielo? Así que los hijos del reino de mi divina voluntad serán los que le darán los honores de reina y transformándose en soles le formarán la más bella corona. Por eso suspira tanto que venga este reino, porque a su corona refulgente con la cual la coronó la Santísima Trinidad, aguarda la corona de su pueblo, que alabándola como reina le ofrecen su vida transformada en sol como testimonio de amor y de gloria. Oh, si se comprendiera qué significa vivir en mi querer, cuántos secretos divinos serían revelados, cuántos descubrimientos harían de su Creador. Por eso conténtate de morir antes que no vivir de mi voluntad. Conténtate de morir antes que no vivir en mi voluntad. Y empezamos a conectar un poco lo que es la iglesia actual que tenemos con la divina voluntad. María es como el eje en donde gira toda esta, ¿cómo diríamos? Esta obra de Dios, que es una sola obra, que es tener su reino. La obra de Dios es un reino de Dios aquí, en la tierra, pero no en la tierra de este mundo, sino en la tierra nuestra. Nosotros somos la tierra de Jesús. Somos la tierra donde Él va a erigir su templo, su trono, su reino. Y María, como vamos viendo, va poniéndose al centro de todo esto.
Si María es la depositaria de todos los bienes de la redención, forzosamente María es la depositaria de la Eucaristía. Dice, hija, cuando hago un acto, primero veo si hay al menos una criatura donde poner el depósito de mi acto, a fin de que tome el bien que hago, lo tenga custodiado y bien defendido. Cuando instituí el Santísimo Sacramento, busqué a esta criatura, y mi reina mamá se ofreció a recibir este acto mío y el depósito de este gran don, diciéndome, hijo, si te ofrecí mi seno y todo mi ser en tu concepción para tenerte custodiado y defendido, ahora te ofrezco mi corazón materno para recibir este gran depósito y dispongo en orden de batalla en torno a tu vida sacramental mis afectos, mis latidos, mi amor, mis pensamientos, toda yo misma para tenerte defendido, cortejado, amado, reparado. Tomo yo el empeño de corresponderte por el gran don que haces. Confía en tu mamá y yo pensaré en la defensa de tu vida sacramental. Y como tú mismo me has constituido reina de toda la creación, tengo el derecho de alinear en torno a ti toda la luz del sol como homenaje y adoración, a las estrellas, al cielo, al mar, a todos los habitantes del aire. Todo lo pongo en torno a ti para darte amor y gloria. Ahora, asegurándome dónde podía poner este gran depósito de mi vida sacramental y fiándome de mi mamá que me había dado todas las pruebas de su fidelidad, instituí el Santísimo Sacramento. Era ella la única criatura digna que podía custodiar, defender y reparar mi acto. Entonces mira, cuando las criaturas me reciben, yo desciendo en ellas junto con los actos de mi inseparable mamá, y solo por esto puedo continuar mi vida sacramental. Solo por esto puedo continuar mi vida sacramental. ¿Se va engrandeciendo la concepción que tenemos de María? Yo pienso que sí. Pienso que vamos entendiendo quién es María. Y ahora entiendo por qué a María no la conocíamos. Ahora entiendo por qué lo único que se decía de María es, y todo lo guardaba en su corazón. Y ahora entiendo por qué se dice que María iba descubriendo poco a poco quién era ella y que iba descubriendo poco a poco quién era su hijo. ¿Se dan cuenta? Sin el conocimiento de la divina voluntad, a María no la conocemos. Y la tenemos como una mujer más, como una adolescente, perdón por lo que voy a decir, ignorante, que de repente se vio envuelta en un torbellino creado por Dios y no supo ni lo que pasó. ¿Sí? Ese es el concepto que teníamos de María. Y ya después que fue descubriendo y que fue fiel y todo. Pero eso no tiene nada que ver con la verdadera María. No tiene absolutamente nada que ver con estos dones inmensos de los que María fue depositaria y de esa sabiduría infinita de Dios que fue depositada en ella. En ella. Por lo tanto, nada de que no sabía. Sabía perfectamente lo que estaba pasando.
sabía lo que le estaban diciendo cuando la anunciación, lo único que le fue ocultado, fue que ella iba a ser la madre. Eso fue lo único. Y eso, los motivos de Dios son propios de ella, pero eso es lo único que ignoraba. Por eso cuando se le presenta el arcángel y le da el saludo aquel de Salve María, en ese momento María se asombra, no se asusta, se asombra y dice, ah caray, yo soy la escogida para ser la madre del Redentor. Esa es la causa de ese asombro y de ese espanto supuestamente. ¿Sí? De Luisa, el libro de cielo dice, hija mía, debes saber que Adán al pecar hizo heredar todos los males a las generaciones humanas, porque habiendo salido de la heredad de la divina voluntad en la que vivía en la opulencia, suntuosidad y plenitud de los bienes divinos de su Creador, perdió el derecho de nuestros bienes y con él todos sus descendientes. Mi mamá dio principio a su vida y la cumplió toda en esta heredad de la divina voluntad, con tal abundancia que se sentía ahogada en los bienes divinos de su Creador, y tanto que puede hacer felices y ricas a todas las demás criaturas. ¿Se entiende lo que es regenerar? O sea, ella tiene nuevamente lo que Adán perdió, y ahora en ella somos concebidos todos y somos regenerados nuevamente a esa posibilidad de vivir en unión con Dios. ¿Se entiende? Bueno, nosotros en el tiempo tenemos la concepción de María, ¿sí? Ahorita lo que dice usted que somos regenerados. Todas las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, vamos a decir, ¿también estaban en María? ¿Que no estaban en Jesús? Sí, 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 ya. Ok. Listo. O sea, volvemos a lo mismo, tiempo y eternidad, dos realidades que son difíciles de poder congeniar, sobre todo en esta actualidad en que estamos tan materiales, somos tan materiales, que lo único que nos interesa es la materia. En la actualidad lo único que nos interesa es la ciencia, lo único que nos interesa es la tecnología, y no somos capaces de poder elevarnos un poquito a lo que más nos conviene. Desgraciadamente, y lo voy a decir con palabras así, nos hemos considerado animales racionales, eso sí, animales racionales, pero estamos seguros de que somos animales y estamos seguros de que nuestra vida termina aquí y de que todo lo que podemos disfrutar es aquí. Y lo único que podemos disfrutar aquí y ahora es la satisfacción de nuestros sentidos. Eso es lo único. No hay más. Hablar de espíritu, ¿qué es eso? ¿De qué me hablan? Pero con toda la ciencia del mundo, con todo lo inteligentes que somos, bueno, que son, no podemos ni siquiera explicar qué es la vida. ¿Qué es la vida? No sabemos. Pero eso sí, somos tan sabios que queremos crear vida. Y en eso es en lo que está puesta ahorita la ciencia, en querer ser creadores. Perdón, pero es absurdo que siendo científicos no puedan entender que lo que están haciendo es totalmente una aberración, querer crear algo que no saben qué es. Cosa ilógica.
Vivimos en un mundo en el que el espíritu ha perdido su primacía. Ya no creemos en una vida futura. Por eso es que lo único que nos interesa es satisfacernos. ¿Cómo? Primero, la soberbia. Esa es la madre o el padre o los dos progenitores de todos nuestros males. La soberbia que tenemos en nosotros, de decirle, desde niño, decirle a los padres, no te metas, es mi vida. Ya no queremos seguir los consejos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque es mi vida, no te metas conmigo. Y todo lo que me satisface mi animalidad, porque es animalidad, todo lo que es mi ser material, eso es lo que me gusta, eso es lo que sigo. Mis amigos, mis pachangas, mis fiestas. O sea, toda la satisfacción que me puede dar, ¿qué cosas me satisfacen? Perder los sentidos, porque en mis 5 sentidos esta vida es un fracaso. Por eso me encanta el alcohol, por eso me encantan las drogas, por eso me encanta la prostitución, por eso me encanta la soberbia, porque es lo único que me saca de este mundo, es lo único que me permite reaccionar y decir, vale la pena vivir, pero vale la pena vivir como animal, no como ser humano, no como ser humano. Un animal no tiene ansias del futuro, un animal no tiene ansias de lo eterno, un animal no tiene ansias del perdurar. Pero somos tan así que ahora la teoría de la evolución se ha hecho realidad. Pero al revés, no venimos, vamos para changos. No venimos del chango, vamos para changos. Queremos asociarnos a los animales para no tener remordimientos, para no tener remordimientos. Por eso es que ahora vivimos tan felices que el índice de suicidios está a la orden del día, incluso en niños. Cosa tremenda, en niños. ¿Sí? Ahora el índice de crisis existenciales, ¿sí saben lo que es eso? Está al por mayor y por eso ahora la psicología está en auge. El índice de depresiones, el índice de todos los males espirituales que los traducimos como males psíquicos, están en pleno apogeo, porque ya perdimos la llave de la felicidad, que la llave de la felicidad está en el espíritu. Qué tremenda realidad estamos viviendo en la actualidad. Y todo por la falta de humildad, porque eso es lo que no tenemos, humildad, de sentirnos seres creados. Porque si yo digo que soy un ser creado, lo que estoy diciendo es que dependo de quien me creó. Mi mamá dio principio a su vida y la cumplió toda en esta heredad de la divina voluntad, con tal abundancia que se sentía ahogada en los bienes divinos de su Creador. Y tanto, dice, ya me perdí. Perdió el derecho de nuestros bienes y con él todos sus descendientes. Mi mamá dio principio a su vida y la cumplió toda en esta heredad de la divina voluntad, con tal abundancia que se sentía ahogada en los bienes divinos de su Creador, y tanto que puede hacer felices y ricas a todas las demás criaturas. En esta heredad del fiat divino heredó todos los bienes divinos que hay en mi voluntad. Heredó la fecundidad y la maternidad divina. Heredó del Padre Celestial al Verbo. Heredó todas las generaciones humanas y a su vez
todas las generaciones humanas, al ser sus hijas y herederas, adquirieron el derecho de heredar todos los bienes de esta Madre Celestial. Por lo tanto, ella como madre tiene el derecho de generar en su materno corazón a todos sus hijos y herederos. Pero esto no basta ni a nuestro amor ni al suyo. Como es heredera y poseedora del Verbo Divino y de todos los bienes de mi voluntad, tiene el poder de generar al Verbo Divino en cada criatura y todos los bienes que hay en mi voluntad. Si se pudieron heredar los males, las pasiones, las debilidades, como sucedió con el primer padre Adán, ¿por qué no se pueden heredar los bienes de mi mamá? Por eso mi celestial mamá quiere hacer conocer la herencia que quiere dar a sus hijos, y es tanto su amor hacia mí y hacia las criaturas que se siente ahogada en su amor, y no pudiéndolo contener más, me ha pedido que le manifestara lo que te he dicho, su gran heredad que espera a sus herederos y lo que puede hacer por ellos, diciéndome: Hijo mío, no esperes más, hazlo pronto, manifiesta mi gran herencia y lo que puedo hacer por mis hijos, pues me siento más honrada y más glorificada si tú dices lo que puede hacer tu mamá que se lo dijera yo misma. Pero todo esto tendrá su pleno efecto, la vida palpitante de esta soberana Señora en las criaturas, cuando mi voluntad sea conocida por ellas y ellas tomen posesión de la heredad de su mamá. O sea, nos quiere compartir todo lo que ella contiene. Y lo que ella contiene es vida, vida divina. Lo que ella contiene es esa voluntad divina, esa sabiduría divina, todo lo que Adán perdió. Por lo tanto, la iglesia jerárquica, es la encargada por Dios de transmitirnos todo lo que Cristo puso en María. Por eso María sería el centro de nuestra iglesia. Y estamos viendo que María es también el centro de la divina voluntad, el centro de este reino de la divina voluntad. Y lo vamos a seguir viendo desde otros ángulos, pero vamos a seguir con el tema, porque María es el centro. Por lo tanto, vamos uniendo ahora iglesia y divina voluntad. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Sí, en cuanto a la regeneración, yo lo entiendo así. A nuestros padres, Adán y Eva, Adán pierde la vida divina. La vida divina es la eternidad, la vida divina es todos los atributos divinos que Dios pone en Adán, que le participa a Adán. Lo pierde y nos hereda únicamente la vida humana, Adán. Y ahí viene la generación de la familia humana, ya sin lo divino. Uh-huh. En la Virgen María, Dios establece una alianza y en ella somos regenerados. En ella está la posibilidad de tener de nuevo la vida divina, porque ella engendra a la vida divina en ella. Y por ella recibimos a Jesús, que es el mismo Dios. A través de los sacramentos, es el bautismo, ya somos hijos de Dios. La Eucaristía nos da la vida de Dios, la vida divina, pero no tenemos la capacidad para poder contenerla todavía en su plenitud. No tenemos la capacidad
Dios tiene que darnos ese don. En María está todo contenido, porque ella poseía la vida divina. Y la vida divina es eternidad y abarca todo, desde el principio hasta el fin, toda la eternidad, toda la potencia, toda la sabiduría, toda la omnividencia. Ella es la custodia porque de todos los dones, de toda la vida divina, porque solamente ella puede custodiarlo hasta el fin del mundo. De ella viene la herencia, pero la herencia solamente un hijo, un descendiente, la puede hacer uso de esa herencia, si tiene la capacidad de hacer uso de esa herencia. Si no, esa herencia se desperdicia, se gasta, se tira. Entonces, por eso ella es la custodia de esa vida divina que Dios nos quiere manifestar, del mismo Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces, así es. O sea, y esa herencia de María la pueden obtener solamente los hijos. Solamente los hijos, ¿sí? Si no se es hijo, se tiene derecho a un salario, pero no a una herencia, ¿sí? Esa es la razón. ¿Se acuerda de ayer que hablábamos de que ya somos hijos de Dios? Nos decía San Juan en su carta. O sea, el cumplimiento de lo que dice en el Evangelio, que por todo lo que Jesús hizo ya tenemos la posibilidad de ser hijos de Dios, pero luego dice, ya somos hijos, pero lo que debemos ser todavía no lo conocemos. ¿Qué dijo? O sea, vamos a tratar de analizarlo desde este punto de vista. ¿Qué dijo? Que somos hijos adoptivos de Dios, ¿sí? Y si somos hijos adoptivos, no tenemos los mismos derechos que tiene el hijo natural, porque el hijo natural debe tener la herencia, vamos a hablarlo, los genes del padre y de la madre. Si no tenemos los genes del padre y de la madre, no somos hijos no somos hijos verdaderos, somos hijos adoptivos. Y la adopción, o sea, aunque la ley actual me dice que tengo los mismos derechos, pero en Dios el hijo natural es mucho más que el hijo adoptado. Una muestra de eso lo tenemos en Abraham. Abraham deseaba tener un hijo, pero su esposa, Sara, ¿verdad? Sí, Sara no era fértil y aparte ya era anciana. Lo que quiere decir es ya había llegado a la menopausia, ya no había posibilidades. Entonces le dan a la esclava para que tenga un hijo de la esclava. Era un hijo que no era propiamente del matrimonio. Era hijo de él, pero no de ella. Por lo tanto, no era exactamente el hijo verdadero del matrimonio. Y después de un tiempo le dan la posibilidad de un hijo de Sara. O sea, es un milagro de Dios que dice, de acuerdo, ahora viene un hijo verdadero. Ese hijo verdadero es el que tiene derecho a toda la herencia. Tan es así que expulsan a la esclava con el hijo por haberse querido montar sobre el hijo verdadero. En nosotros pasa lo mismo. Nosotros pensamos que ya somos hijos de Dios y que con eso ya es todo, porque nos heredó en la cruz a María. Y entonces dice, refiriéndose a Juan, ahí está tu madre y ahí está tu hijo, pero no tenemos los genes de Dios. Y ahora Dios nos quiere regenerar. O sea, porque desde Adán en adelante, como ya no fue compartida la herencia total, esos hijos de Adán en adelante estaban muertos a la gracia.
Por eso es que ninguno pudo entrar al cielo. Por eso es que todos se tuvieron que ir al seno de Abraham a esperar esa regeneración. Y esa regeneración viene a partir del sufrimiento de Cristo y de la maternidad de María. Y ahora por medio de ella somos regenerados todos, desde Adán hasta el último hombre que haya sobre la tierra. Que eso se hace gracias a esta divina voluntad que abarca todos los tiempos y a toda la familia humana y se extienden los bienes a toda la familia humana. ¿De acuerdo? Entonces somos regenerados en ella y ahora volvemos a tener en nosotros, entre comillas, los genes de Dios, la vida divina, la divinidad, la naturaleza divina, el ser divino, los atributos y las obras de Dios, todo por medio de su Hijo Jesucristo habitando en nosotros. Pero no solamente habitando, no nada más estando, que eso fue lo que quisimos al leer el Catecismo, el 521, que dice, la finalidad de la divinidad es tener la unidad perfecta de la criatura con la Trinidad. Y que después dice, pero desde ahora, o sea, como decir, mientras se logra aquello, desde ahora podemos ser habitados por la Santísima Trinidad. Son dos cosas diferentes. Ser habitados o unidad perfecta. Ser habitados, santidad humana. Unidad perfecta, santidad divina. ¿De acuerdo? ¿Un break? Sí, ya estoy viendo aquí parado. Quiero, sobre el tema que veíamos hace un momento, no quiero dejar pasar esta lectura y ya después continuamos con el siguiente. Y dice, la soberana reina, con poseer nuestra voluntad como vida, tenía siempre que darnos, siempre que decir, nos tenía siempre ocupados y nosotros teníamos siempre que dar. Y siempre nuestros secretos amorosos para comunicarle, tanto que nada hacemos sin ella. Primero nos entendíamos con ella, después lo poníamos en su materno corazón, y de su corazón desciende en el afortunado que debe recibir aquel bien. Así que no hay gracia que descienda sobre la tierra, no hay santidad que se forme, no hay pecador que se convierta, no hay amor que parta de nuestro trono, que primero no sea puesto en su corazón de madre, la cual forma la maduración de aquel bien, lo fecunda con su amor, lo enriquece con sus gracias, y si es necesario con la virtud de sus dolores, y después lo pone en quien lo debe recibir, de modo que quien lo recibe siente la paternidad divina y la maternidad de su Madre Celestial. ¿Por qué no quiero dejar pasar esta lectura? ¿Qué les parece esto? María nos está dando lo que Dios le da, nada más. Le está agregando lo suyo. Y esto es, hará no solo mis obras, sino aún mayores. O sea, ahora María, al amor paterno de Dios, le está agregando su amor materno, que es amor divino también, y ahora estamos recibiendo nosotros más de lo que Dios nos da. ¿Se entiende? Esto mismo, esta misma mecánica la puede hacer el alma que vive en la divina voluntad. No en la medida de María, o sea, se entiende,
pero también le podemos agregar lo nuestro. Si vivimos en la divina voluntad son actos divinos, es que se le agrega a lo que Dios nos da para poderlo retribuir, pero ahora con lo nuestro. Y eso es un acto mayor de lo que hizo Jesús. ¿Se entiende? Jesús nos salvó a todos, ¿verdad? Pero no todos se salvan. Qué cosa tan curiosa. Para Dios todos estamos salvados por el sufrimiento y todo el sacrificio de Jesús. Pero no todos lo toman, no todos lo usan. Pero aquel que se salva, aquel que toma lo que Jesús nos dio y pone de lo suyo, se salva. Y eso es el mandato de Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Yo ya la llevé por ti, pero falta lo tuyo. ¿Se entiende? Dice, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Bueno. Con todo esto que hemos visto ahorita, creo que se entiende la necesidad del conocimiento. O sea, hasta ahora hemos vivido prácticamente en la ignorancia de todo esto. Pero qué necesario es conocer para poder llegar a un entendimiento perfecto de lo que Dios quiere, de lo que Dios ha hecho por nosotros y sobre todo de lo que nosotros tenemos que hacer para Él. Lo importante no es lo que Dios hace para nosotros, que eso es lo que hablábamos el día de ayer. Lo importante es lo que yo le pueda dar a Dios, lo que yo le pueda corresponder a Dios, porque eso es lo que Él está buscando, la correspondencia. La correspondencia, eso es lo que Él quiere y eso es lo que nos debe interesar a nosotros. No tanto lo que Él me da, que hasta cierto punto es lo que hemos buscado hasta ahora, porque hemos buscado la salvación. Hemos buscado irnos al cielo, pero a un cielo que lo hemos considerado como ir a la visión beatífica, a gozar de Dios. Pero, y la pregunta, ¿y Dios qué recibió? ¿Se acuerdan que ayer lo comentábamos? ¿Qué gana Dios? O sea, esto es lo importante. Él va buscando la retribución. Entonces, dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de su bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre, lo llama y le ayuda a buscarlo, a conocerlo y a amarlo con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Lo hace mediante su Hijo que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Esto es catecismo. El mismo catecismo dice que para que esta llamada resuene en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Esta es la misión de la Iglesia y esta es la misión de los sacerdotes. Sacerdotes que se pueden llamar sacerdote, se puede llamar obispo, se puede llamar arzobispo, se puede llamar cardenal o se puede llamar papa. Todos son sacerdotes. Y la obligación y el trabajo de ellos es anunciar y guardar toda la revelación que Jesús nos ha dado. Y aquí yo sí quisiera hacer un pequeño paréntesis. ¿Quién habló? ¿Quién habló cuando dio la doctrina? Bueno, el Evangelio. ¿Quién estaba hablando? Bueno, es Dios mismo, ¿no? O sea, es Jesús. ¿Jesús es Dios? ¿Seguros? Sí, ¿verdad? Jesús es Dios, Jesús es segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, Jesús, que es el Verbo eterno, ¿qué quiere decir verbo? ¿Qué es un verbo? Es una palabra, y una palabra que indica acción. El verbo es acción. Por lo tanto, ¿quién es Jesús? Es la palabra de Dios, la palabra del Padre. Y ahora nosotros queremos deformar la palabra del Padre. Ahora el hombre cree que puede cambiar la palabra del Padre. Y por eso empezamos a hacer disque interpretaciones de la palabra del Padre, de la palabra de Dios, y darle otro sentido, otra forma de ver, y la queremos cambiar. ¿Saben a lo que me refiero? ¿No? Yo creo que eso pasa en las iglesias protestantes, que ellos tienen un modo de, no sé, de digerir las palabras de Jesús. Uh-huh. Y nosotros tenemos otro modo por la jerarquía de la iglesia. Y con tantas cosas... Perdón, pero nosotros no tenemos otro modo. Bueno, o sea, la iglesia debería de tener la palabra de Dios como fin último, ¿sí? Como fin último. Y no hay forma de cambiarlo. Los hermanos separados lo que hacen es quitan las palabras de Jesús. Yo permaneceré con ustedes hasta el fin del tiempo. Y ahora ellos dicen que Dios ya, que el hombre ya se separó de Dios y que ahora la verdadera iglesia son ellos, no nosotros. O sea, es pequeños ejemplos, ¿no? Y podríamos ahondar en otros, pero la palabra de Dios no se interpreta. La palabra de Dios es, porque eso es lo que debe ser. Y ahora, si nos damos cuenta, no en la iglesia, pero en la iglesia que somos todos, no en la jerárquica, en la iglesia que somos todos, hemos cambiado la palabra de Dios. Porque ahora lo que era un vicio y lo que era un pecado, ahora es una virtud. Y lo que antes era una virtud, ahora es pecado. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Cosas tan sencillas como esta ideología del género. Ahora, nosotros que somos iglesia, nosotros lo aceptamos como algo normal, cuando que la palabra de Dios lo condena como un vicio. Y al que dice que eso es un vicio, ahora nosotros decimos que es anormal.
que está atentando contra los derechos de los otros. Y podríamos seguir enumerando, pero a donde quiero llegar es que la palabra de Dios no la podemos torcer. La palabra de Dios es. Listo. Dice, tenemos la idea también, ayer decíamos que muchos de nosotros, la idea que tenemos de Dios y de la Iglesia es conseguir la salvación. Ya hablábamos de que hay algo más aparte de la salvación. Entonces, Jesús le dice a Luisa, bueno, en esta lectura dice Luisa, me sentía aniquilada y con dudas sobre todo lo que mi Jesús dice de su voluntad, y pensaba entre mí, ¿será posible que haya dejado pasar tantos siglos sin hacer conocer estos prodigios del divino querer? Y que no haya elegido entre tantos santos uno donde dar principio a esta santidad toda divina. Estuvieron los apóstoles, tantos otros grandes santos que han asombrado a todo el mundo. Ahora, mientras esto pensaba, no dándome tiempo e interrumpiendo mi pensamiento, ha venido y me ha dicho, la pequeña hija de mi voluntad no quiere persuadirse. ¿Por qué dudas aún? Y le contesta a ella, porque me veo mala, y por cuanto me dices, tanto más me siento aniquilar. Y entonces Jesús le dice, y esto es lo que yo quiero, tu aniquilamiento. Y por cuanto más te hablo de mi voluntad, siendo mi palabra creadora, crea mi querer en el tuyo, y el tuyo ante la potencia del mío queda aniquilado y perdido. He aquí el porqué de tu aniquilamiento. Debes saber que tu querer debe deshacerse en el mío, como viene deshecha la nieve bajo los rayos de un sol ardiente. Debes saber que por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tantos más preparativos se necesitan. ¿Cuántas profecías, cuántos preparativos, cuántos siglos no precedieron mi redención? ¿Cuántos símbolos y figuras no previnieron la concepción de mi celestial mamá? Ahora, después de cumplida la redención, debía reafirmar al hombre en los bienes de la redención, y para esto escogí a los apóstoles como confirmadores de los frutos de la redención, donde con los sacramentos debían buscar al hombre perdido y ponerlo a salvo. Así que la redención es salvación, es salvar al hombre de cualquier precipicio. Por eso, en una ocasión te dije que el hacer vivir al alma en mi querer es cosa más grande que la misma redención, porque salvarse con hacer una vida mediana, ahora caer y ahora levantarse, no es tan difícil. Y esto lo consiguió mi redención, porque quería salvar al hombre a cualquier costo, y esto lo confié a mis apóstoles, como depositarios de los frutos de la redención. Así que debiendo hacer lo menos en ese entonces, dejé para ahora lo más, reservándome otras épocas para el cumplimiento de mis altos designios. Creo que las palabras son muy claras. Cuando vino a llevar a cabo esa regeneración del género humano. Pero
venían encerradas dos obras en la misma presencia de Cristo en la tierra. La salvación, que era necesaria para después poderle dar los bienes de la creación, que era la vida divina y la voluntad divina. Siempre para llevar una obra, primero se necesita hacer los preparativos y después hacer la obra completa. Por lo tanto, la salvación es lo necesario para que después Dios pueda depositar en nosotros el fruto completo, que es la posibilidad de obtener nuevamente la vida divina y la voluntad divina. Y para esa obra de la salvación, esa se la deja a su iglesia jerárquica, a los apóstoles, para que ellos, por medio de los sacramentos, nos lleven nuevamente a tener esta posibilidad. O sea, ahora ya vamos entendiendo el papel de la iglesia, y que es un papel de la iglesia que está reservado no solo para la salvación, sino la salvación es medio todavía para obtener la regeneración. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia nos está dando? Todos los medios necesarios para llegar a obtener esto que estamos entendiendo y conociendo en la actualidad. ¿Y por medio de qué nos lo está dando? Por medio de los sacramentos, que es esa unión, esa nueva unión, nuevamente unidos a Dios. En el bautismo se nos perdona el pecado original. Por lo tanto, ¿qué es el bautismo? Lo que decíamos ayer, ese injerto de vida divina en nosotros. Un injerto que nos quita esa mancha de no tener vida divina, pero es un injerto que viene en germen, que tenemos que hacer crecer en nosotros. Y ese hacer crecer esa vida divina en nosotros es por medio de los sacramentos y por medio de las virtudes. En la medida que yo voy acercándome a Dios por medio de mis actos, y cuando tengo la desgracia de salirme porque pequé, entonces está el sacramento de la confesión, de la penitencia, para volverme a meter. Tengo como alimento la Eucaristía. Tengo como ayudas para eso dos sacramentos. El orden sacerdotal, para que haya otro que me siga proporcionando todos los alimentos, y el matrimonio, que es la manera de cumplir la voluntad de Dios, de extender su reino. Porque Dios lo que quiere es súbditos, Dios lo que quiere es hijos, y esos hijos y esos súbditos salen de la familia. El matrimonio no es para pasarla bonito, que ya ven que no se pasa bonito. Bueno, o sea, no lo recuerdo. O sea, el matrimonio es el lugar de donde salen los nuevos miembros, que son los nuevos hijos de Dios. No son nada más hijos nuestros, porque cada uno de nosotros tiene dos naturalezas. Una naturaleza humana física, la naturaleza animal de la que hablábamos hace rato, y tenemos una naturaleza espiritual, que es el alma, el espíritu y las tres potencias del alma: voluntad, inteligencia y memoria. Eso no nos lo heredan nuestros padres. El alma es creada por Dios en el momento que la pareja está formando el cuerpo. Se hizo una sociedad en una empresa llamada, ¿qué será? ¿Cómo le ponemos? Fábrica de humanos, donde el hombre, el ser humano, la pareja, forma el cuerpo
y Dios en ese momento forma la parte espiritual, el alma. Esa es la finalidad principal del matrimonio. No es el pasarla bonito, como dije, no es el divertirnos, no es el lograr una buena unión, no es con este me conviene, es un buen partido. No. O sea, deberíamos de entender cuál es la finalidad del matrimonio y deberíamos de entender que esos hijos que estamos teniendo son hijos de Dios y que nuestra obligación es conducirlos a su verdadero Padre, porque el verdadero Padre es Dios. Y esa es nuestra obligación como iglesia, porque somos iglesia. Y todo esto dentro de un sacramento que se llama el matrimonio, para poder convivir junto con la otra parte, que es el sacramento del orden, o sea, de los sacerdotes. Entre los tres, hombre, mujer, matrimonio y sacerdote, se cumple el plan de Dios para la familia humana. Que este es otro de los medios o de los puntos que deberíamos de tomar en cuenta para saber qué es esa relación entre iglesia jerárquica y nosotros. Yo me he fijado que en estos últimos tiempos, hablando de los últimos 20 años, el matrimonio, aunque se hace por la iglesia, no cumple la finalidad a la que ha sido llamada. Por ejemplo, se casan las personas, pero deseando no tener hijos, y tienen perros, y tienen gatos, y tienen infinidad de cosas, pero no tienen hijos. ¿Cómo no? Ahora tienen perrijos. Bueno, pero pues los perros no se van al cielo. Entonces, bueno, eso es lo que yo digo, ¿eh? A lo mejor sí se van. Pero a mí me causa una tristeza enorme ver a algunos de mis familiares que no cumplimos esa función del sacramento matrimonial. Espérame tantito. Qué bueno que lo dice así, porque decimos, me causa pena esto. Le voy a corregir el canal. Debería de causarnos pena a nosotros, porque nosotros somos los que hemos formado a esos hijos. No se lo olvide. Nosotros formamos a nuestros hijos, y si nuestros hijos están haciendo cosas no correctas, es porque yo no les di los medios para que se portaran adecuadamente. No vamos a culpar tanto a los hijos. Vamos a ver qué hicimos mal nosotros para tratar de corregirnos nosotros. Y desde donde estamos, vamos a intentar corregir a los demás. ¿Corregir a un adolescente, a un adulto se puede? Sí, eso se llama conversión. Y eso es un trabajo del espíritu y eso le corresponde prácticamente a la iglesia. Le corresponde a la acción de la Virgen, le corresponde a la acción de Jesús, la conversión, porque la conversión nunca viene de palabras que entran por aquí, sino viene de un movimiento interior que sale de adentro, y ese movimiento interior lo consigue el Espíritu, lo consigue Dios, y a veces Dios lo otorga por medio de nuestra petición, de nuestro cambio de actitud y de la oración y de esa entrega que hacemos. Así que no nos quejemos de los jóvenes, vamos a quejarnos de nosotros. No voy a decir qué debe hacer el joven, me voy a poner a ver qué debo hacer yo. ¿Se entiende